Una vez más, el Señor les bendiga en esta plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor de Puerto Rico. Les saluda el pastor Fabio Flores de la Iglesia El Redentor allá de Managua, Nicaragua. Así que en este tiempo especial, este tiempo de consolación, queremos darle continuidad en esta segunda parte al tema convirtiendo las pruebas en triunfos, basado en el texto de Santiago capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 12. En la anterior plataforma mencionábamos cómo los creyentes podemos convertir las pruebas y las tribulaciones en triunfos. ¿Cómo hacer posible que una situación adversa se convierta en algo beneficioso para nuestra vida? Y partíamos de perfeccionar cualidades, perfeccionar actitudes y decíamos, hay que tener una actitud de gozo. Santiago 1:2 dice que mantengamos esa actitud de gozo en medio de las pruebas. La segunda estaba basada en cultivar una mente sabia. La fe sometida a prueba, decíamos, hace que la paciencia se afirme, que la paciencia se cultive y que podamos ver los resultados de los propósitos del Señor de una manera efectiva. Una mente sabia es una mente cultivada. Una mente sabia es una mente llena de sabiduría. Una mente sabia es una mente con discernimiento. Y ahora pensamos en una tercera actitud que es necesaria para hacer de las pruebas y las tribulaciones triunfos que beneficien nuestra vida, triunfos que glorifiquen al Señor. Y la tercera actitud que es necesaria desarrollar tiene que ver con una voluntad sumisa. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo número 4, y luego estaríamos viendo los versículos números 9 al 12. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La meta que Dios tiene para nosotros en cada una de las pruebas es la madurez. Y el versículo número 9 dice, hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Qué importante, ¿verdad? Que se señalan tres actividades importantes que componen la vida cristiana. Primero, tiene que ver mucho con los que somos salvos. Segundo, nos santificó. Y tercero, lo que Dios hace por medio de nosotros, nuestro servicio. Pues somos creados para toda buena obra. El apóstol San Pablo enfatiza de una manera especial estos tres aspectos. ¿Sabe? Dios cambia el carácter de una persona antes de que la llame a su servicio. Escuche bien. Dios te cambiará primero para que luego sirvas en su obra. Debe de obrar en nosotros antes de obrar por medio de nosotros. Abraham, con 25 años antes que se le diese al hijo prometido, Dios forjó su carácter para luego recibir su respuesta. José pasó 13 años con su vida llena de pruebas
antes de llegar y ser ascendido al trono de Egipto. Moisés pasó sus primeros 80 años de su vida preparándose para servir 40 años al Señor. Hermanos y hermanas, los discípulos del Señor pasaron 3 años de preparación ministerial formando su carácter para el servicio. Así que Dios debe de obrar en nosotros primero para poner nuestra voluntad sumisa al Señor. La persona madura no discute los planes de Dios, sino que los acepta deseosamente y los obedece con gozo. ¿Sabe? Efesios capítulo 6, versículo número 6. Efesios capítulo 6, versículo número 6, dice estas palabras importantes, donde es necesario moldear tu voluntad y someterla al señorío de Cristo. ¿Para qué? Para que hagamos el servicio de Dios con una actitud correcta. Dice el texto de esa manera, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Escuche, si no te modelas primero, vas a tener problemas como servidor del Señor. Si no aprendes a tener un corazón sumiso, una voluntad sumisa al Señor, estará generando problemas en los ministerios locales de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres con un corazón sumiso. Y con un corazón sumiso aprenderás a entender las pruebas y convertirlas en triunfos que te beneficien para crecer, para la gloria del Señor y para ser un servidor sumiso delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los líderes de la iglesia. De lo contrario, es probable que lleguemos a ser personas inmaduras, personas de tropiezo, en vez de ser creyentes adultos, maduros, con un corazón haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos pensar en eso. Necesitamos pensar en desarrollar, cultivar, perfeccionar nuestra voluntad sumisa al Señor. Y sabes, cuando alguien es sumiso al Señor, al señorío de Cristo, también es sumiso a la voz pastoral, a los líderes, a los pastores de la iglesia. Aprenden a seguir obedientemente, aprenden a hacer la voluntad de Dios en la dirección correcta que Dios quiere para sus vidas. De alguna manera, del versículo 9 al 11 de Santiago, también nos habla de la posición social, los recursos materiales, que son el problema para la gente que tiene y también para los que no tienen. ¿Sabe? Sin Dios, pero especialmente para alguien que tiene dinero, recursos, y sin falta de comprensión de la voluntad de Dios, este tendrá muchos problemas de adaptarse en hacer la voluntad de Dios. Cuando las pruebas tocan las puertas de un pobre que es maduro y creyente, este deja que Dios haga su voluntad en él y se goza de que posee las riquezas espirituales y que nadie se las puede quitar. Pero cuando las pruebas llegan a una persona pudiente, a una persona que tiene condiciones y los tocan duramente y no han madurado, esta persona no se goza, se frustra. Miren el ejemplo de Job, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre distinguido en esa generación, justo, sabio, temeroso de Dios, apartado del mal, pero rico, fue capaz de enfrentar las pruebas, fue capaz de discernir con un pensamiento claro, fue capaz de tener una voluntad sumisa y también fue capaz de ver el resultado final de Dios en su vida. ¿Sabe?
Muchas personas no se gozan porque dependen en gran manera de lo que tienen. Dice, hermanos, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Qué tremendo. Pero no estamos hablando de que si eres rico, pobre, si tienes condición o no. Estamos hablando de cómo enfrentar las pruebas con una actitud madura que no dañe, que no te limite a hacer de ella la oportunidad para crecer, desarrollarte, perfeccionarte, prepararte para la eternidad. Estamos hablando de poder hacer de la prueba la oportunidad que Dios nos da para que a través de ella nosotros aprendamos a ver hacia el futuro, hacia las oportunidades, hacia las promesas. Y por lo tanto, la sabiduría nos va a ayudar a entender y hallar el propósito de cada prueba que tengamos en la vida para madurar de una manera excelente. ¿Sabes? Necesitamos toda clase de personas en la iglesia. Hermanos con condición, como también necesitamos hermanos que tal vez no tienen la condición. Pero más que tener o no tener, la actitud, para que no dependamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos, sino la actitud para depender realmente del Señor y tener una voluntad sumisa a Él, al señorío de Cristo y a la autoridad de su palabra. Necesitamos a todos en la iglesia. Todos somos importantes. Todos necesitamos ser parte de esta gran labor de la obra del Señor. Pero también necesitamos todos tener claridad para poder enfrentar cada situación adversa en nuestra vida. Y la última tiene que ver mucho con el corazón que confía en el Señor. Un corazón confiado. Un corazón que está determinado a creer ciegamente en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, enfrentemos lo que enfrentemos, deberemos de confiar que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe? Aquí el asunto es vital. El conocimiento en entender la sabiduría de Dios es importante, pero confiar en el Señor es sumamente importante. ¿Sabes? No poder confiar en nuestras habilidades y nuestras capacidades, sino confiar verdaderamente en el único que nos puede sostener en los tiempos de las pruebas. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Puedes ser brillante en el conocimiento y no hacer decisiones correctas. La sabiduría de Dios nos ayudará a entender y hallar el propósito de cada prueba que tengamos en la vida para madurar. Hay gente que sabe mucho, conoce mucho, pero a la hora de tener determinación para las pruebas, no tiene la capacidad de confiar en el Señor, de esperar en el Señor, de soportar y de hallar beneficio y hacer de la prueba una victoria en el nombre de Jesús. Así que Santiago no solamente nos indica qué debemos de pedir, sino también cómo pedir con fe. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a reconocer nuestras limitaciones. Aprendamos a abrir el corazón. Aprendamos a entender que solo la sabiduría del cielo es la única que nos dará a nosotros la comprensión correcta de cada situación difícil en nuestra vida. ¿Sabes? Necesitamos ser gente sabia. Necesitamos ser gente capacitada en Dios, competentes en el Señor, para que podamos hallar en cada situación adversa
el propósito y la voluntad del Señor. Qué glorioso es pasar por las pruebas y entenderlas, discernirlas y salir a través de las pruebas victorioso en el nombre de Jesús. Debemos de cultivar y definir un ánimo firme. No podemos ser gente de doble ánimo. Dice el versículo 6, pero pídala con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, es necesario pensar que cada uno de nosotros se nos hace el llamado a ser gente constante, a ser gente firme, a ser gente con valores y principios de vida que nos hagan pasar por encima de las pruebas, de las tribulaciones, de las tentaciones humanas, de todo aquello que va a sobrevenir. El apóstol San Pablo menciona algo claro de la confianza en Dios en los tiempos de prueba. Sabes, allá en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 10, dice la Escritura, vaya conmigo, capítulo número 10, versículo número 12 y versículo 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cabalidad. Debe de ser cabal. No solamente tener el equilibrio emocional, no solamente tener el control de tus emociones, la inteligencia emocional que hoy se habla, sino también tener la confianza, tener la fe para saber que al ser sometido en medio de una prueba, ahí donde te encuentras hoy, ahí donde estás pasando hoy una situación difícil, ahí tal vez sin trabajo, ahí tal vez en una crisis de salud, ahí tal vez en una crisis matrimonial, ahí tal vez en una crisis que te está sobrellevando a los extremos, a los momentos más difíciles de tu vida. Ahí es donde necesitas saber que no estás solo. Ahí necesitas saber que el Señor está contigo. Ahí necesitas saber que la victoria está en el Señor. Por eso el versículo 13, escucha lo que dice. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Mantente firme. No permitas que tus sentimientos sean inestables. No permitan que tu manera de pensar sea inestable. No permitas que te hunda la prueba, que te hunda la adversidad en medio de los tiempos difíciles. Levántate, que no te pase lo de Pedro en la barca, que cuando comenzó a ver las olas, las tempestades, ¿sabe? Iba tranquilo y de repente comenzó a ver alrededor y lo que miraba alrededor eran turbulencias, eran situaciones adversas, y ahí entonces vino la gran frustración de Pedro, que comenzó a hundirse, a desesperarse, a dudar, y casi se ahoga el apóstol Pedro, pero la mano del Señor estaba ahí para tomarlo, para fortalecerlo, ahí en medio de su duda, en medio de las olas violentas del viento. Lo distrajeron
y luego comenzó a hundirse. Ahí en Mateo 14, 22 al 33 se lee esa historia. La inestabilidad y la inmadurez van de la mano, son juntas. Ellas pueden acabar con tu vida, ellas pueden acabar con tu fe, ellas pueden acabar con tu familia, ellas pueden acabar con tu carrera, ellas pueden acabar con tu ministerio, ellas pueden acabar con tu servicio, ellas pueden acabar con todo si no te detienes y haces un alto y comienzas a madurar. Así que en este tiempo te desafío a que puedas creer de todo corazón en el Señor. Si podemos creer de todo corazón en el Señor, podemos pedir con fe y Dios nos dará la sabiduría que necesitamos para comprender cada situación difícil y salir victorioso. Concluyo diciéndote, el propósito de Dios en la prueba es la madurez de tu vida. El propósito de Dios en medio de las pruebas es que tengas victoria. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que en esta hora tú puedas estar completo en el Señor. En esta hora, pídele al Señor que te ayude a entender, cultivar, perfeccionar estas 4 actitudes que beneficien tu vida en medio de las pruebas. Recuerda, la primera es importante. Necesitas una actitud de gozo. La segunda es clave. Desarrolla una mente sabia, una mentalidad sabia, madura, una mentalidad en crecimiento, en el conocimiento de la palabra del Señor, en el discernimiento de las cosas que te están afectando a tu alrededor. Tercero, cultiva, desarrolla, perfecciona una voluntad sumisa al señorío de Cristo. Sé un hombre, una mujer obediente. Y última, recuérdala siempre, cultiva, desarrolla, perfecciona un corazón que confíe en el Señor siempre. Vamos a orar. Dile, Señor, perfecciona en mi vida estas actitudes que necesito para comprender a través de ellas tus propósitos y tu voluntad. Dame el discernimiento, Señor, para que cada situación adversa pueda hallar sentido en ellas y hacer de ellas, aunque duelan, aunque golpeen, aunque estén lastimando el corazón, el alma, hacer de ellas una victoria que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, termino recordándote, termino diciéndote esto que dice el escritor de Romanos en el capítulo número 8. Dice Romanos en el capítulo número 8, escucha bien. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Sigue adelante. Mantente firme en esta plataforma bíblica. Mantente firme, conectado al Señor, conectado a la iglesia, conectado a la palabra del Señor, conectado al Espíritu Santo de Dios. Mantente firme, porque las pruebas pueden convertirse en grandes victorias. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en otra plataforma bíblica.